¿Qué pasa, gente guapa? ¿Qué tal estáis? Pues yo estoy un poquito malico, ¿vale? Como Kikos. Así que vais a escuchar mi voz nasal como si fuese un francés. Ahora puedo decir mon amour y cosas así. Y suena muy nasal, ¿no? Pero tengo bastantes moquitos y una carica más cansada de lo habitual porque obviamente cuesta respirar por las noches mientras uno duerme y se le seca la boquita. Hoy vamos a hablar de un libro maravilloso que creo que os va a gustar a muchos y a muchas. Si os gusta la ciencia ficción, el terror, la maquinaria, los cyborg, la tecnología, la mecánica, creo que este libro os va a interesar en demasía. Antes de empezar, queridos y queridas, os recuerdo que por aquí os dejo mis redes sociales, en la cajita de descripción tenéis enlaces a todo lo que hago y dónde estoy, y recordad como siempre, antes de ver el vídeo, incluso darle al like, suscribirse, dejar un comentario si os apetece y compartir ahí con vuestros amigos y amigas. Y sin más preámbulos, vamos a empezar ya con el show de la literatura. Venga, vamos allá. ¡Pau, pau! ¡Pau, pau, pau, pau! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato. Bueno, barato no ha sido, pero es de una editorial que tiene muchísima calidad, por lo tanto no importa gastarse los dinericos, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la teoría e historia del hombre artificial, de autómatas, cyborgs, clones y otras criaturas de Jesús Alonso Burgos. Mirad qué portada más guapa, donde aparece el famoso, bueno, la famosa máquina artificial o cyborg, creo que no es un cyborg, es un autómata de la película Metrópolis de Fritz Lang. Fritz Lang, creo que es, sé que es Lang, pero no sé si es Fritz o Fritz o Fran. Fritz Lang, expresionismo alemán. ¡Mua! ¡Qué bonita es!, ¿vale? Y digo bonita porque es femenina. Si no habéis visto esta película, por favor, dejar de ver el vídeo, os veis la película, os maravilláis y os enamoráis y compraréis este libro lo más seguro. Es de la editorial Akal, ¿vale? Más o menos así es, y es tapa dura y por dentro pues es normalito, es así, ¿vale? Rojo, un rojo de este vino muy interesante. ¿De qué trata este maravilloso ensayo, ¿vale? Es un ensayo. Lo voy a dejar aquí. Del cual al final os leeré un fragmento, o leeré el fragmento hasta donde pueda, porque se me seca la boquita de hablar tanto. Por eso he traído aquí un poquitín de agua, ¿vale? Que no veis en los vídeos bebiéndome agua, pero hoy, como solo estoy respirando por la boca, pues me cuesta un poquito. Es muy interesante lo que hace aquí Jesús Alonso Burgos, que también tiene un librito muy interesante sobre la película de Blade Runner. La antigua, no la nueva, no sé si tiene algo escrito sobre la nueva. Para que lo sepáis, es autor del luteranismo en Castilla durante el siglo XVI, de Blade Runner, lo que Descartes no sabía, premio Ignotus de ensayo en 2012, y así tiene también libros de poemas, etc, etc. Es decir, es una persona realmente inteligente, os lo digo, y me ha gustado mucho el estilo que tiene este ensayo. Jesús nos explica en la relación, o este ensayo trata, o el objetivo más bien es explicarnos la relación que tenemos nosotros y la fascinación de dónde sale con la creación de un nuevo ser artificial que sea más o menos parecido a nosotros, ¿no? Y qué relación hemos tenido tanto materialmente como filosóficamente con la idea de crear este tipo de seres, ¿no? De crear autómatas, de convertirnos nosotros mismos en uno de ellos mediante la cyborg cirugía o la supuesta idea del transhumanismo, ¿no? Que está muy en boga en estos días. ¿Qué relación tenemos nosotros con lo artificial? ¿Qué miedos y qué glorias y qué bendiciones, ¿no? Nos ofrece, o pensamos nosotros que nos ofrece? Y hace un pequeño recorrido
por los distintos autómatas, cyborgs, hombres artificiales y mujeres artificiales que ha habido a lo largo de la historia, y qué relación hemos tenido con ellos, y por qué han sido de una manera y no de otra, y por qué han provocado miedo y luego desgana, por qué han aparecido y luego desaparecido, por qué se han guardado en museos, por qué se rompieron, por qué no. Todo esto él nos lo va explicando de una forma magistral. El libro empieza planteándonos sobre todo el mito de Frankenstein como un mito pendular, y el autor, a partir del mito de Frankenstein, a partir de la creación de ese monstruo, de la concepción que nosotros tenemos por la creación de un ser y un organismo vivo, sintiente, que sea nuestro hijo, tal como nosotros somos hijos de Dios, el autor parte desde ese mito, va hacia atrás buscando primos y hermanos, primas y hermanas de ese mito, y va hacia adelante buscando las consecuencias de la aparición de un mito tan importante como es el mito de Frankenstein, ¿vale? La creación de ese monstruo que Mary Shelley, lo que es uno de mis libros favoritos, convierte en un mito, ¿no? Desde la creación de esa pequeña novela, ese relato largo, pues el mito de Frankenstein se ha convertido en eso, en un mito, con todas las consecuencias y las causas que todo eso conlleva. Pero Jesús va al principio, ¿vale? Voy a intentar dar algunas pinceladas de algunos autómatas que yo recuerde, y de cómo Jesús plantea, ¿no?, la relación que tenemos con ellos y cuáles son los pasos que sigue en este libro. Dice Jesús, pues bueno, pues el péndulo es, o la parte central es el mito de Frankenstein. Vamos al principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es la primera artificialidad que nos separa de la naturaleza? ¿Qué es lo primero que hace el ser humano que lo convierte en un ser alejado de las concepciones naturales? El asesinato. ¿Cuál es el primer asesinato de la historia más famoso, sobre todo en Occidente? Caín y Abel. ¿Cómo mata Caín a Abel? Con sus propias manos. Nanay. Con un artefacto, ¿vale? No sé si es una espada, un martillo o algo así. No me acuerdo muy bien. Pero es un artefacto que potencia la técnica natural del hombre. Ahí es donde aparece la primera, podríamos decir, el primer transhumanismo, ¿no? Como las personas que llevan gafas, o las personas que tenemos algún empaste, yo también tengo empastes, eso nos convierte en transhumanos, porque tenemos algo que potencia nuestras debilidades naturales, por decirlo de esta manera. Por lo tanto, el primer hombre artificial es Caín. La primera separación entre naturaleza y cultura aparece ahí, sobre todo, ya digo, en Occidente, ¿vale? Que tenemos ese mito muy arraigado dentro de nosotros. Esto es muy interesante, me gusta el punto de partida, me gusta que sea planteado de esta manera. Caín podía haber matado a Abel con sus propias manos, y entonces seguiría siendo algo natural. En ese sentido, ¿no? Utilizaría las propias herramientas que el cuerpo le ha dado para realizar un acto, sea el que sea. Y por lo tanto, dejaría de ser un pecado tan grande, porque se encuadraría dentro de lo natural. Entonces, podría ser una muerte que podríamos denominar biológica, ¿no? O de supervivencia. Pero el hecho de que haya sido mediante una técnica artificial, mediante el uso de una herramienta que potencia las capacidades y habilidades de Caín, hace que esa muerte no sea una muerte natural, sino un asesinato, es decir, una muerte cultural, ¿vale? Este es el inicio, y de aquí lo que hace Jesús es ir hacia adelante, planteando diferentes momentos a lo largo de la historia donde los autómatas, los cyborgs, los hombres y mujeres artificiales han tenido peso y han maravillado a filósofos, a intelectuales, artistas, a científicos, médicos, etc, 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 ¿no? Partiendo de la base de, por ejemplo, la relojería, de esos autómatas llenos de engranajes que imitaban los movimientos de las personas, la pregunta filosófica de ¿qué es el alma? ¿Y qué podría dar alma a esa artificialidad? Es decir, ¿el alma humana es el movimiento humano? ¿El alma humana es el sentimiento humano? ¿No?
Si a esos seres artificiales que estamos creando mediante los engranajes, mediante la maquinaria, les damos la capacidad de que se muevan igual que nosotros, de que tengan los mismos espasmos, de que realicen ciertas tareas al igual que nosotros, ¿eso les confiere algún tipo de alma? Si les confiere algún tipo de alma, entonces nuestra alma es nuestra psicomotricidad. ¿O necesitan sentir, pensar, hablar, contestar, etc, 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 para que podamos considerarnos seres con alma, ¿no? Esta serie de preguntas, tanto las diferentes artificialidades, desde la artificialidad mecánica hasta la artificialidad intelectual, sobre todo, pues había, por ejemplo, nos lo explica Jesús con múltiples ejemplos, es muy interesante realmente porque da muchos ejemplos a lo largo de la historia de prodigios de la tecnología que han imitado realmente las funciones o algunas de ellas del ser humano. También prodigios que han sido un engaño, como, si no recuerdo mal, el hombre del ajedrez o algo así, o el turco del ajedrez, que era un autómata, un ser artificial que podía jugar al ajedrez de manera impresionante, y no solo eso, sino que no tenía automatizadas los movimientos, sino que se adaptaba a el jugador que tenía delante. Entonces, claro, esto en una época impresionó sobremanera, ¿no? Y se hacía que muchas personas se preguntasen si realmente podía ser considerado un ser humano o no, ¿no? Hasta que se descubrió, pues, que debajo de la mesa donde se supone que se sujetaba la tabla de ajedrez, pues había una persona que realizaba esos movimientos, un ajedrecista que realizaba esos movimientos en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo. También nos habla, pues, de la concepción que había para acercarnos más en el siglo XX de la artificialidad, del futurismo, la concepción utópica del hombre como superhombre, la superación de nuestras debilidades mediante la industria, la capacidad que tendría el progreso utilizando el positivismo de Auguste Comte de llevarnos hacia adelante siempre, 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 y convertirnos realmente en seres superiores y mejores con cada paso que damos, ¿no? Todo esto hace que esta obra sea muy interesante y que nos acerque mucho más a otras obras, que es realmente un plus que le puedo dar a este ensayo que me ha maravillado. Nos acerca más a cómo entendemos la ciencia ficción, cómo la hemos entendido a lo largo del tiempo, a diferentes seres, desde las máquinas, desde los monstruos incluso, sobre todo aquellos creados por nosotros, hasta la zombificación y el vudú, como comprensión de el humanismo, ¿no? Jesús en este ensayo plantea unas cuestiones que son importantes. ¿Qué somos como seres humanos? ¿Cómo nos entendemos en este mundo? ¿Y qué relación tenemos con la creación y la creatividad que nosotros podemos realizar? ¿Y qué relación tenemos y cómo entendemos las cosas que hacemos que transforman el mundo, ¿no? ¿Cómo entendemos las consecuencias de nosotros viviendo en este mundo, siendo nosotros una de las causas de esas consecuencias? Cómo comprendemos, cómo nos relacionamos con ello, desde el mayor pesimismo hasta el positivismo máximo, desde el miedo a la alegría, al acercamiento a la metrópolis y concepción de que la inteligencia y el automatismo hará que nosotros seamos libres del trabajo. Todo eso aparece aquí, todo eso está muy bien analizado, con un estilo, hablando ya del autor, que realmente me ha encantado por varios motivos. Primero, la rigurosidad considero que es máxima y que está muy bien detallado y muy bien documentado. Pero no es un ensayo académico al uso, un ensayo académico aséptico en el cual las metáforas han desaparecido, imitando pues a los anglosajones que han destrozado la transmisión del conocimiento mediante la puesta en marcha de la productividad contante y sonante de aquellos que se dedican a la investigación, ¿no? Lo que hace que los ensayos académicos sean más
mero producto de autoconsumo que un producto que puedas pasar a los demás y que realmente se convierta en un producto de masas. Este ensayo huye de ello, sin perder la rigurosidad. Me gusta mucho porque aparece el estilo del autor, aparecen las opiniones del autor y aparece el pensamiento del autor. En diferentes apartados opina sobre los autómatas, sobre los autores, sobre diferentes cuestiones, y lo hace con cierta sátira, con cierto humor, con cierta sorna. Que ojo, puedes estar o no de acuerdo en sus opiniones, pero es que están ahí y eso a mí me interesa. Tiene un estilo propio y eso hace que destaque frente a otros ensayos más academicistas, que no tienen ni un estilo. Es que iba a insultar pero paso. Entonces, otro punto a favor, que aparece el estilo del autor, sin perder la rigurosidad de lo que está diciendo. Porque debemos darnos cuenta ya en pleno siglo XXI que hacerlo un poco más lírico, metafórico, hacerlo un poco más ameno, no significa perder rigurosidad en lo que uno está diciendo. Al contrario, lo que hace es que tengas un estilo propio y que te diferencies de los demás y que lo que digas interese sobremanera a quien lo está leyendo, esté de acuerdo contigo o no. Eso es otro punto a favor. Como veis, el ensayo me ha encantado. Si os lo recomiendo, sí. Si os gusta el terror, si os gusta la ciencia ficción, os lo recomiendo bastante. Es un libro interesante, es un libro que me gusta mucho y me ha encantado y lo he reposado. He pensado en él durante varios meses incluso, porque creo que hace 2 meses que terminé de leerlo. Voy bastante atrasado en ese sentido en las reseñas. Tengo libros por reseñar ahí guardados. Me gusta reposarlos. Las primeras impresiones ya sabéis que las dejo en TikTok o en Instagram. Y es un buen repaso hacia la búsqueda del ser humano por intentar crear otro ser humano. Desde la muerte de Abel a manos de Caín, hasta, pues, por poner así un ejemplo más moderno, la clonación de la oveja Dolly. Impresionante. Ahora paso a leeros un fragmento, a ver cuánto aguanto, ¿vale? Perdonad mi nasalidad hoy, ya sé que parezco un francés, pero es lo que hay, ¿vale? Lo que hay. No tengo nada en contra de los franceses, bueno, sí, ¿qué cojones? Claro que sí. Voy a leeros una parte de la introducción, para que, pues, os hagáis una idea de, 1, el estilo del autor, y 2, de lo que trata el libro. Así que vamos con la introducción, que se titula Serie y mito. Un subapartado que dice cartelera cinematográfica. El cine fantástico de terror es un género que nunca tuvo demasiado prestigio. Las personas honorables, los intelectuales académicos y los críticos más rigurosos y exigentes siempre lo han mirado por encima del hombro como si fuese una diversión propia de niños de barrio, parados con mucha tarde por delante, tarados asidos de los futbolines y freaks de todo tipo y pelaje. Tampoco los suplementos culturales de los periódicos que importan le prestan mucha atención, ni siquiera en las páginas de cine. Si acaso, de tanto en tanto, para informar de algún festival especializado o publicar la necrológica de alguna vieja gloria, noticia de la que es prudente desconfiar tratándose de este género, pues que un vampiro haya fallecido de muerte natural y para siempre es cosa de poco crédito. Y es que, a decir verdad, la gran mayoría de películas de este género, serie B pura y dura, pecan de defectos o virtudes, según se mire, evidentes, inaceptables para un gusto exquisito. Su composición suele ser caótica, la estética sobrecargada y truculenta, los colores y la luz o demasiado encendidos o demasiado apagados, pero nunca naturales ni neutros. La música, las más de las veces metálica y seca, más apta para el sobresalto que para el acompañamiento sosegado. Disparatados los guiones. Abundan los paisajes inverosímiles, como si el hombre poblase una única geografía de tumbas, criptas, castillos y laboratorios de redomas humeantes que se comunican entre sí por tortuosos y secretos caminos abiertos en el bosque por el continuo trajín de la carreta de Igor, rebosante de cadáveres. Castillos y laboratorios, además, invariablemente habitados por los mismos actores, hasta el punto de que uno no sabe nunca a ciencia cierta si el Drácula de Bela Lugosi que vio la semana pasada tiene algo que ver con el vampiro elegante y señorón interpretado por Christopher Lee que ve hoy.
O si el Frankenstein de Boris Karloff es el mismo monstruo con tornillos en la cabeza de Peter Cushing, o si uno hace de doctor y el otro de criatura, o no siempre, porque también puede ser que hagan de Igor o del padre de la novia de Frankenstein, o que no sean Drácula, sino el hombre lobo que mata a Drácula, o el golem que devora a la mandrágora, o el científico Majara que colecciona cerebros como si fuesen mariposas, o qué sé yo. Cierto es, sin embargo, que los mandarines culturales se cuidan muy mucho de salvar de la hoguera a los grandes clásicos del terror. Las obras maestras lo son por referencia a un arte y no a un género. Desde luego, pontifican ceremoniosos, no es lo mismo el gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene que la interminable serie de Fu Manchu, ni el Nosferatu de Murnau tiene nada que ver con los vampiros porno de Jess Franco. Y qué duda cabe de que M, el vampiro de Düsseldorf de Lang, Vampir, la bruja vampiro de Dreyer, La noche del cazador de Lawton, o todos los Frankenstein de Wall, y casi todos los de Fisher son obras maestras, que el baile de los vampiros de Polanski o el jovencito Frankenstein de Mel Brooks son muy divertidas, que la edad de oro de Buñuel o los otros de Amenábar son unas magníficas aportaciones españolas al género, etc. Tomamos buena nota de la advertencia, pero nosotros estamos en ese pequeño grupo de incondicionales del terror que no tienen remedio. Es más, dentro del heterogéneo género fantástico, de la literatura y el cine fantástico en general, cajón desastre en el que cabe una variopinta fauna que va desde la novela gótica, la ciencia ficción, la serie llamada de espada y brujería, el horror psicológico, el satanismo, los zombies, fantasmas y aparecidos, hasta los monstruos japoneses, las moscas asesinas y los gorilas enamoradizos, nuestra preferencia se inclina claramente por el subgénero del terror gótico y macabro. Y por si fuese poco, y en lo que se refiere concretamente al cine, nuestra más específica opción lo es por el género puro, es decir, por las películas descaradamente fantásticas y de terror, sin vanas justificaciones artísticas, lo que no excluye las obras maestras, y sin otra vocación que la de divertir y hacer pasar el rato, lo que tampoco excluye la meditación y el rigor intelectual, y que por eso mismo tienen, por lo general, vetada la entrada en las revistas de moda y en los cines elegantes. Por supuesto que nos gustan los clásicos del género y los grandes maestros que alguna vez hicieron género, pero no todos, porque a la hora de la verdad preferimos sin dudarlo ni un solo segundo a un mediano Terence Fisher que a un buen Roman Polanski. Saboreamos con delectación de fino gourmet el Drácula de Coppola, los Nosferatu de Murnau y de Herzog y el Resplandor de Kubrick. Pero llegado el caso tampoco le hacemos ascos a una ensalada china estilo Fu Manchu o a la casquería erótica y algo pasada de punto de Jess Franco, y lo que podían llegar a fornicar y chupar la sangre Lina Romay y Soledad Miranda es relato que excede los límites de un simple prólogo, así sea de Ortega y Gasset. Sangre, sudor y lágrimas. Ese es nuestro lema, y cuanta más sangre, más sudor y más lágrimas, mejor. Ay, lluviosas y frías tardes de los inviernos infantiles, tardes domingueras de la ciudad levítica y funcionarial, en las que el único consuelo eran los malos entrañables y valientes que nos esperaban al fondo de la sala oscura, dispuestos a desplegar sus estupendas tretas y artimañas por riguroso y sucesivo orden. Sin confusión ni precipitación alguna, sin prisas pero sin pausas. Primero Drácula y después Liberty Valance, o John Silver el Largo seguido de Frankenstein, Mabuse y los hermanos Marx, etc. Pero que no tema el lector, este no es un libro de memorias. La evocación de Frankenstein, o mejor dicho, del niño que mira a Frankenstein, solo viene al caso porque este libro trata precisamente de aquella singular aventura científica que es a la vez una meditación metafísica, una propuesta ontológica y una filosofía de la historia, por la cual se hizo famoso el Dr. Victor Frankenstein, la fabricación de un nombre desde la materia inerte como Dios fabricó a Adán desde el barro. Frankenstein, y como él todos los demás sabios alucinados, héroes, civilizadores o magos diabólicos que antes y después que él han tenido la osadía de querer enmendar e incluso superar la imperfecta cosmogonía del demiurgo estoico, sabía que lo único verdaderamente importante de la creación divina, lo que la justifica, es su designio, y solo puede designar el hombre. Que nada existe si no puede ser narrado, que no hay mundo sin aprehensión del mundo. Como el Dios que quiso imitar, sabía que sin hombre ni siquiera hay un mundo vacío, ya que vacío o lleno, luz u oscuridad, por poner ejemplos extremos, si bien son proposiciones ideales que pertenecen a la ciencia física, son ininteligibles sin los sentidos.
Si bien pueden ser formuladas sin referencia a un observador, tal como mantenía el óptico Reichenbach a principios del siglo XIX, la propia formulación ya es textual y narrativa. Simbólica, res extensa y res cogitans, dijo una vez, refiriéndose al mundo y al hombre que lo habita, uno de esos sabios que en nuestro libro hace de bisabuelo de Frankenstein, afirmación, por cierto, que no le costó la hoguera de milagro. Y es que, a nuestro juicio, la figura del famoso doctor ginebrino resume a la perfección la historia del empeño demiúrgico que aquí queremos contar. Con él termina una larga tradición mítica, plena de hermosos relatos, y con él empieza, al tiempo, una no menos larga, aunque tal vez no tan hermosa realidad científica y epistemológica. Precisamente por ello en nuestra historia hablaremos tanto de los padres y abuelos del eminente doctor como de sus hijos y nietos, porque, como ocurre con todo el mundo, no se puede entender a Víctor Frankenstein sin saber quién es su familia, quiénes fueron sus maestros, etc. Los sabios también tienen biografía. Además hablaremos de los amigos y los enemigos del Dr. Frankenstein, y de los amigos y enemigos de sus tíos y abuelos, de las guerras de sus antepasados, etc. Incluso nos referiremos un tanto marginalmente y como de pasada a gente que parece de la familia del Dr. Frankenstein, el rabino Lowe, por ejemplo, o Pigmalión o el pájaro Caracara, pero que si nos fijamos bien veremos que no lo son, que solo lo parecen. Pueden ser vecinos o socios del mismo club, pero no exactamente de su familia. Espero que esta introducción os haya abierto el apetito de leeros esta maravillosa obra. Teoría e historia del hombre artificial, de autómatas, cyborgs, clones y otras criaturas, de Jesús Alonso Burgos, edita Akal, una editorial excelente. Y con esto y un bizcocho me la aspiro, que me muero ya por los moquitos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, espero que os encontréis estupendamente y que todos seamos, en un futuro, hombres y mujeres artificiales. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.